La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces vamos a ver allí Josué capítulo 9. Vamos a hablar primero del contexto de lo que vamos a leer. Amén. Vamos a leer el versículo 12 al 15, pero el tema coge lo que es el capítulo 9 y un pedacito del capítulo 10 y parte de 2 de Samuel capítulo 21. Entonces por eso vamos a leer 3 versículos y vamos a hablar primero del contexto antes de leer. Amén. El pueblo ha entrado, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, ha salido de esclavitud, ya viajó por el desierto, han pasado 40 años, han ya pasado el Jordán, el río Jordán, el Señor detuvo el Jordán, ellos pasaron a pie seco, a pie limpio al otro lado y comienzan a atacar por orden del Señor a las otras naciones, a las naciones cananeas para desterrarlas. Amén. El Señor delante de ellos envía avispas, abejas, envía fieras del campo para ir sacando de a poco a todas esas naciones que estaban ocupando la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, a Isaac, Jacob y después a los hijos de Jacob, que esa tierra la daría a ellos y a su descendencia. Ahora está Israel como nación siendo la descendencia de Abraham, o sea, heredera de la promesa del Dios de gloria. Y son ellos los que ahora están entrando a poseer la tierra prometida. Amén, ¿hasta ahí vamos bien? Bien, ellos están ahora en esa tierra y ya han destruido algunas naciones, han expulsado algunos pueblos ya. Y la fama de ellos comenzó a extenderse en naciones circundantes, en las otras naciones. Y entonces hay un pueblo llamado Gabaón que verdaderamente era del pueblo hebeo, que ese pueblo hebeo también tenía que ser expulsado de allí, de Canaán, por orden del Señor, porque era una nación canaanita. Pero ellos usaron de astucia y al saber, al enterarse que Dios había entregado esa tierra y que estaban arrasando a Israel y que estaban expulsando naciones ya, que le estaban destruyendo las ciudades, y al enterarse de todo lo que Dios había hecho en Egipto, mira hasta dónde ya estaba llegando la fama de Dios. Los de Gabaón se enteraron de todo lo que Dios había hecho en Egipto, de todo lo que Dios había hecho en el desierto para favorecer a Israel, y tuvieron temor, tuvieron miedo. Entonces, en medio del miedo, en medio del temor, fueron lo que nos falta muchas veces a nosotros: astucia, inteligencia. Entonces, usaron de inteligencia, y a pesar de que vivían ahí cerquita donde estaba Israel y casi que era la próxima nación en ser destruida, dice la escritura que cogieron ropa vieja, remendada, rota, se la colocaron, zapatos viejos, remendados, vueltos una nada, cogieron víveres viejos, pan mohoso, seco, y lo echaron en las tulas, en las maletas, lo que tuvieran, y se fueron a encontrar con los israelitas, no a pelear ni nada de eso, sino a ser, ¿qué? Sagaces. Van y se presentan donde ellos y les decimos: no, nosotros venimos de una nación, que queda muy lejos de aquí donde ustedes, pero hemos oído de la gloria del Dios de ustedes, de cómo batalla, cómo lucha con ustedes y cómo los defiende y no sé qué más. Eso los cogieron y los enredaron, eso parecía paisa en feria. Sí, eso les hablaron, eso como culebrero antioqueño. Los cogieron y los envolvieron, les hablaron cosas hermosas, lindas, bellas, tanto así que en ese contexto es lo que vamos a leer ahora. Amén. Versículo 12. Ahora están hablando aquí los gabaonitas. Están hablando con Josué y con los principales, con los líderes del pueblo de Israel. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Vean la trampa que les colocaron: pan ya seco y mohoseado. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino, pero vivían allá a la vuelta de la esquina. La trampa. Y los hombres de Israel, miren la astucia que usaron los de Gabaón. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos
y no consultaron a Jehová. O sea, alimentos viejos, pan seco, mohoseado, ¿y qué? Después de que han jurado por Dios y han hecho ese pacto, esa alianza con el pueblo gabaonita, de respetar sus vidas, de no tocarlos, entonces ellos se dan cuenta de la trampa en la cual habían caído. ¿Amén? Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué hicieron? Le colocaron una condición o varias condiciones a los gabaonitas para que, pues para no tocarlos y no tomar venganza contra ellos, porque el pueblo se quería levantar para tocar a los gabaonitas, pero Josué y los hombres de Israel que habían hecho este juramento no permitieron eso, pero les colocaron unas condiciones de servicio, de esclavitud a los gabaonitas para que siempre estuvieran al servicio de Israel. Gloria al Señor. Vamos a ver, más adelantico vamos a ver lo que son las consecuencias de las malas alianzas. El juntarse con quien no debe uno juntarse trae consecuencias a nuestra vida. ¿Será que sí? Gloria al Señor. Dios le ordenó a Josué, ha muerto Moisés, y Dios le ordena a Josué el entrar a la tierra prometida y repartirla. Le dijo, porque serás tú el que va a repartir mi promesa, la bendición, la heredad que yo he dado a Israel. Estarás tú al frente, yo voy a estar contigo, te voy a respaldar y tú vas a repartir la tierra. Amén. Pero le colocó una serie de condiciones, y una condición que le colocó a Josué y al pueblo de Israel fue: mira Josué, ya eso es paráfrasis mía, mira Josué, te prohíbo que vayas a hacer algún tipo de alianza con las gentes que vas a encontrar allá afuera. No te permito que lo hagas. No harás ningún compromiso, no harás ninguna alianza con esas naciones que tú vas a encontrar allí en la tierra que yo te he prometido. Amén. No vas a hacer ninguna alianza con ella. Antes, por el contrario, vas a destruir esas naciones. Vas a atacarlos, los vas a expulsar de esa tierra y vas a arrasar todo lo que encuentres de ellos. Amén. Vas a coger todas esas cosas, esas personas, y las vas a arrasar. Es en base a esta palabra que el Señor le da a Israel, por la cual muchos blasfeman, muchos hablan en contra de Dios, que es un Dios de odio, misógino, que odia a las mujeres, que es un Dios implacable, que ese es un Dios brutal, y no sé qué más barbaridades hablan de Dios. Que Dios es un Dios de guerra, que es un Dios de venganza, un Dios que no perdona. Y bueno, se hablan un poco de cosas. Y es en base a esta situación. Pero la pregunta que podemos hacernos aquí nosotros, y que daría parte de respuesta a lo que ellos están diciendo de Dios, es saber algunas razones por las cuales Dios le dio esta orden a Israel, que tenía que hacer eso con esas naciones. Porque hay momentos en los cuales Dios dice: a esa nación me hace el favor, mata mujeres embarazadas, bebés, hombres, mujeres, ancianos, no me dejas ni uno vivo, ni uno vivo. Por eso mucha gente dice: ese es un Dios de odio. Eso dicen de Dios. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Sin perder Josué, si no lo encuentras rápidamente, no importa, tranquilo, yo lo leo aquí con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Básicamente yo veo aquí tres razones por las cuales el Señor expulsa a estas naciones de delante de Israel. Veo tres razones con la gracia del Señor por las cuales Dios le da la orden a Israel de no meterse con esa gente, de no andar con ellos. Amén. La primera es por el pecado de estas naciones. No era cualquier cosa lo que estas naciones estaban haciendo.
De una forma irracional, ellos estaban cometiendo bestialidades que eso no se le ocurriría a cualquiera, sino a una persona que definitivamente está como poseída. Definitivamente una persona que no razona, que ha perdido la cordura. Vamos a ver, dice versículo 9, amonestación contra costumbres paganas. Vamos a leer algunos versículos. Aquí están esbozadas algunas razones por las cuales Dios toma la determinación de expulsar esas naciones, y si había que dar la orden de arrasarlas, de acabarlas, daba la orden e Israel tenía que hacerlo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, la tierra prometida, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ojo, las abominaciones, cosas terribles, malignas, que estas ciudades, que estas naciones estaban haciendo, ofendiendo al Dios Todopoderoso. Naciones que estaban perdidas en su pecado, naciones que estaban perdidas en su maldad, naciones que en ningún momento tenían conciencia y corrían a hacer cosas terribles en cuanto a pecado se entiende. No se ha hallado en ti, ojo la primera perlita, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta era una práctica muy común en las naciones cananeas. Literalmente ellos cogían a sus hijos primogénitos y, adorando a sus dioses, a sus ídolos, a sus demonios de la época, lo que hacían era prenderle candela. Una de las figuras del dios de ellos, Moloch, era una estatua grande, de pie, por la parte baja tenía un hueco, le metían leña, prendían candela y la boca era grande, era una estatua grande y la boca de este dios Moloch era grande. Era una boca grande. Entonces, las gentes, los padres de familia, cogían a sus hijos mayores, a sus primogénitos, y los sacrificaban adorando a Moloch. ¿Cómo los sacrificaban? Cogían a sus hijos y los introducían por la boca de este dios Moloch y los botaban a la candela. Hacían pasar a sus hijos por el fuego, los incineraban, los quemaban. Una práctica bárbara, una práctica tenaz, una práctica tremenda, ¿sí? Esto hacían estas naciones cananitas adorando a su dios Moloch. Hoy día que está la sociedad levantada por el maltrato a los niños, imaginemos nosotros qué dirían en esos tiempos al ver lo que hacían todas estas naciones cananeas. ¿Sí o no? Hoy día debemos tener mucho cuidado con la disciplina ejercida sobre los hijos. Ahora imaginemos nosotros en esos tiempos, cuando en medio de esos carnavales cogían a los hijos y literalmente los introducían por la boca de ese muñeco, de ese ídolo, y los hacían caer sobre la hoguera encendida, sacrificándolos en culto a su dios Moloch. Entonces no era cualquier mentalidad la que tenían ellos, ¿no? Otra cosita, ni quien practique adivinación. Amén. Eran pueblos dados a la adivinación. Una cosa es la profecía y otra cosa es la adivinación. Amén. Dados a la adivinación. Ni agorero. ¿Qué es la agorería? Es atribuirle poder a los objetos, a las cosas. En este caso, pata de conejo, herradura, la sal, un espejo roto, la mata de sábila, los cucos amarillos, las 12 uvas, la maleta para el 24 de diciembre o 31 de diciembre, darle las vueltas a la manzana para el resto de año estar viajando mucho. Todo este tipo de prácticas que desafortunadamente mucho creyente practica hoy día. La agorería, rezar, hacer rezos sobre las cosas, ¿cierto? El bañito de las 7 hierbas, ¿verdad? Eso es atribuirle poder a los objetos, es atribuirle poder a las cosas. Eso forma parte de la agorería. Martes 13, viernes 13, el número 13. Todo eso forma parte de la agorería y muchas otras cosas que nosotros sabemos, ¿cierto? Ellos también practicaban los sortilegios
la hechicería, ¿cierto? Los rezos, rezar al ser amado. Ellos hacían sus reuniones, sus cultos satánicos. Ellos hacían sus cosas también para los famosos amarres. Me imagino yo que agua de ¿qué? Tierra de cementerio. ¿Qué más es? ¿Qué más hay? Ayúdenme, por favor. Bebidas, todo este tipo de cosas. No, yo sé que ustedes no lo hacen, gloria a Dios. Y Dios los guarde, lo digo en serio. Dios los guarde de caer en este tipo de cosas. Nosotros no debemos estar en este tipo de prácticas. Amén. Lo tremendo es que hoy día el hechicero, el brujo de turno, invoca al Espíritu Santo para hacer su brujería. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Hasta usan crucifijos y todo ese tipo de cosas para hacer las brujerías. Eso es tremendo, hermano. Eso es mezclar lo santo con lo impuro, las tinieblas con la luz. Eso es querer hacer a Cristo amigo de Belial, de Satanás. ¿Qué más? Encantador, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Una situación de la cual nosotros debemos esforzarnos también por evitar. Esforzarnos, tenemos que sacar eso de nuestra vida. Porque estas naciones practicaban el espiritismo, la invocación de muertos. Por eso Dios los desechó, por eso Dios los expulsó y a muchas naciones las hizo arrasar. ¿Por qué? Porque practicaban el espiritismo, invocaban los muertos. Por eso, con todo respeto lo digo, si usted perdió un familiar, un pariente, dele gloria a Dios, dele gracias al Señor. Si murió en la paz de Cristo, gloria a Dios. Lo volveremos a ver. Amén. El día del juicio, el día del encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nos encontraremos con ellos una vez más. Amén. Pero no esté invocando el espíritu, el alma de su familiar muerto, hermano. Déjelo, que el muertico está y listo. Amén. Pero no es correcto, no está bien que nosotros vayamos a estar invocando muertos, que nosotros vayamos a estar invocando personas que ya pasaron de este tipo de vida a otro estado de vida. Amén. Eso entraría dentro del espiritismo, la invocación de muertos. Es que el alma de mi papá me está ayudando, el espíritu de mi mamita vino. No. La Escritura enseña que ellos ya están allá en la presencia de Dios y punto, hermano. Amén. Ellos allá y nosotros ¿en dónde? Acá, mientras también con la gracia de Cristo vamos allá a la presencia de Dios. Pero no nos está permitido a nosotros la invocación de muertos. Quitémonos eso de la cabecita, hermanos. Es pecado el estar invocando muertos. El muerto está y punto. Amén. Puede parecer duro, pero es la realidad. Amén. Por este tipo de situaciones de la invocación de muertos, Dios dio la orden de estar sacando a todas estas naciones de allí, de ese territorio donde estaban instaladas las naciones canaanitas. Gloria al Señor. Porque esa abominación, versículo 12, porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Amén. Cualquiera que hace estas cosas se convierte en abominación para Dios. Y todas estas naciones estaban haciendo esto. Todas estas naciones estaban realizando este tipo de prácticas. Por eso eran abominación para el Dios de gloria. Eran abominación para el Señor. Gloria al Señor. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Mira lo que le dice el Señor a Israel. Lo que el Señor le está diciendo a Josué. Estas naciones hacen todo este tipo de cosas, que las hagan ellos, pero a ti no te permito que estés practicando, que estés haciendo este tipo de cosas. Amén. Mandar a rezar el anillo, mandar a rezar la billetera y no sé qué más cosas.
Este tipo de prácticas no está permitido en los cristianos. Este tipo de prácticas nos es abominación delante de Dios. Por eso nosotros, los creyentes en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos huir y no debemos permitir estas cosas ni en nuestro hogar ni en nuestra vida. No nos es permitido este estilo de prácticas. ¿Está claro? Esta es una de las razones por las cuales fueron expulsados de allí, de la tierra prometida, para darle paso a Israel, por su pecado, por su degradación social. Fueron expulsados de allí, de la tierra prometida, porque con sus prácticas de brujería, con sus prácticas de idolatría, se convirtieron en abominación para el Dios de gloria. Llega un momento en el cual el Señor dice a estas naciones, porque la medida de su pecado ya ha rebosado mi ser. Ya Dios, en otras palabras, no soportaba, no aguantaba más el pecado de estas naciones. Tranquilos, mis amados hermanos, que para allá vamos. Apocalipsis nos lo enseña. Amén. Llega el momento en el cual la paciencia de Dios se colma. Llega un momento en el cual la paciencia de Dios ya no da más y sencillamente ejerce juicio sobre las naciones. Y ese juicio sobre las naciones viene. Amén. ¿Por qué? Por todo lo que están practicando hoy. Por todo lo que hoy están permitiendo, ya confirma y toda cuestión, todo lo que se está permitiendo hoy en la sociedad, la inmoralidad sexual, los abortos y todo ese tipo de cosas, todo eso hace que el Señor traiga juicio sobre las naciones, traiga juicio sobre los pueblos. Hoy día el hombre puede reírse y puede burlarse y el hombre puede pensar lo que quiera pensar. Y el hombre puede creer que a Dios se le olvidó, el hombre puede creer que Dios perdió la memoria, el hombre puede creer que Dios no existe y el hombre puede pensar y decir lo que se le antoje, guiado por Satanás. Pero el juicio viene sobre las naciones por su pecado, así como el juicio vino sobre las naciones cananeas por su maldad, por su pecado. Ay, no, pero es que yo hoy no hago pasar a mis hijos por el fuego. ¿Será que sí o será que no? Cuando lo presentan a los ídolos, ¿qué es lo que están haciendo? Cuando hacen presentación de niños a los brujos, ¿qué es lo que están haciendo? No educando a los niños, es una forma de hacerlos pasar también por el fuego. Cuando no se corrige a los hijos, es una forma de hacerlos pasar por el fuego. Juicio viene sobre las naciones, al igual que en tiempos del pueblo de Israel entrando, ocupando la tierra prometida. Como dice la Escritura, solamente que Dios se está guardando, porque Él quiere que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Es la misericordia de Dios. Segundo motivo que encuentro con la gracia del Señor, por el cual el Señor permitió que Israel entrara a ocupar una tierra que ya estaba ocupada por otras naciones. Podríamos llamarlo invasores. No, Israel no era el invasor. Los invasores eran las naciones cananeas. ¿Por qué? Porque estaban ocupando un territorio que Dios ya había prometido siglos atrás, desde la eternidad incluso, que esa tierra era para Israel. Cuando no había ninguna nación ocupando ahí ese territorio, eran apenas aldeas. Cuando no había ninguna nación ocupando ese territorio, el Señor le dio la promesa a Abraham. Abraham le dijo: Abraham, a ti y a tu descendencia entregaré toda esta tierra. Después le prometió a Isaac, hijo de Abraham, le prometió lo mismo. Después le prometió a Jacob, hijo de Isaac, lo mismo, nieto de Abraham, lo mismo. Y después a los bisnietos de Abraham, nietos de Isaac, hijos de Jacob, a los 12 hijos de Israel que formaron las tribus, que a la postre recibieron o a la postre formaron a Israel, ellos también recibieron la promesa de parte de Dios. Y al día de hoy, duélale a quien le duela, incomode a quien incomode, esa tierra pertenece ¿a quién? A Israel, y todavía un poco más grande, porque está prometido que es desde el río Éufrates al norte hasta el río grande de Egipto, el cual es el río Nilo. Es más grande aún de lo que hoy ocupa Israel. Pero es que cuando Abraham llegó ya habían algunas aldeas y ellos formaron sus familias y quedaron allí. Pero es que el dueño de la tierra es Dios.
¿La creó? ¿Sí o no? ¿Y en su casa quién manda? ¿El vecino? No, pues me refiero yo en cuanto a propietario. ¿En su casa quién manda? ¿Usted? ¿Sí o no? ¿Usted? Pues si Dios es el dueño de la tierra, ¿quién manda en la tierra? Pues Dios. Y a Dios le plació darle esa tierra a Israel y punto. Segunda razón. Tercera razón. Estas naciones cananeas, estas naciones de Canaán, estaban bajo maldición, aún desde antes de ser formadas. ¿Por qué? Allí en Génesis capítulo 9, versículo 18 en adelante, no lo vamos a leer, pero vamos a recordar. Noé se puso a fermentar uvas, hizo vino y un día abusó del vino y se pegó su borrachera, ¿cierto? Se pegó una rasca, como decimos nosotros, de Padre y Señor nuestro. Se rascó, una borrachera. Y sucedieron unas cosas, no es el tema, por eso no vamos a profundizar ahí. Cuando Noé se entera de lo que había pasado con él en su borrachera, entonces Noé maldijo a Canaán, el hijo de Can. Ojo, no maldijo a Can, no, maldijo a su nieto, el hijo de Can. Ahora, este hijo de Canaán tuvo hijos, que a la postre fueron los que formaron las naciones cananeas que comenzaron a habitar en la región que era la región prometida o la tierra prometida a Israel. Y estas naciones cananeas heredaron la maldición. Eso es como una cadena. Heredaron la maldición que Noé había desatado sobre su nieto. Noé maldijo a su nieto y todas esas maldiciones de ahí para abajo también cayeron sobre la descendencia del nieto de Noé. Y estas naciones fueron formadas por la descendencia de Canaán. Estas naciones estaban en maldición, eran malditas. Y acordémonos nosotros que ningún maldito estará en la presencia del Dios de gloria. Ningún maldito estará delante del Dios Todopoderoso, hermano. Amén. Ningún maldito participará de las promesas del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces vemos nosotros la astucia de los gabaonitas. Amén. Gloria al Señor. En ese engaño que lograron hacer los gabaonitas con el pueblo de Israel, vemos nosotros y regresamos allí a Josué, que estos gabaonitas allí en versículos 12 al 14, de ese pan seco, mozo, de esos víveres viejos que llevaban ellos allí, no que se hayan envejecido por el camino, porque eran muy lejos, muy retirados, no. Recordemos nosotros que los gabaonitas vivían, era quizás la siguiente nación en ser destruida. Los gabaonitas, ellos cogieron víveres viejos, pan seco, pan viejo y lleno de moho, y se lo mostraron, se lo enseñaron a Israel. Y los israelitas, lo tremendo es que ¿qué hicieron con ese alimento? Para hacer alianza con los gabaonitas, comieron de ese alimento viejo, añejo, pasado, dañado, quién sabe cómo más. Miren lo increíble. Cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, el Señor les dijo que era una leche que fluía, ¿qué? Perdón, que era una tierra que fluía leche y miel, ¿cierto? Los racimos de uvas allí eran tan grandes que tenían que cargarlos entre dos hombres. ¿Sí o no? Era una tierra que producía fruto en abundancia. Cuando ellos entran allí a la tierra prometida, cesó el maná del cielo. Ellos comenzaron a comer del alimento
que comenzaron a cosechar de esa tierra a la cual ellos habían entrado. Ellos comenzaron a comer frutos buenos, comida buena, ¿sí o no? Y la pregunta que yo me hago es, ¿acaso no tenían comida suficiente, abundante, buena, para que corrieran a comer comida dañada? Ah, no, pero es que es en el pacto. La pregunta es, ¿era necesario que Israel o ellos, para hacer alianza con los gabaonitas, comieran cosa inmunda? ¿Comida ya pasada, dañada? ¿Nos comeríamos nosotros un pan manoseado? ¿Lo comeríamos? ¿Sí o no que no? No lo comeríamos. Comida dañada, ya pudriéndose de pronto, ¿la comeríamos? Pues yo creo que no, si al lado tenemos la oportunidad de comer algo mejor. ¿Sí o no? Si hay un plato de comida bueno, abundante, sana, y al lado hay un plato de comida dañada, ¿cuál plato vamos a comer nosotros? Pero fue tanta la astucia de los gabaonitas que lograron hacer que el pueblo de Dios comiera ese tipo de alimentos. El mundo hoy día tiene una astucia, una inteligencia, una sabiduría tremenda, hermano. Y al igual que los gabaonitas, el mundo, desafortunadamente para el pueblo cristiano, la ha puesto a comer comida también inmunda. Hoy día, muchos creyentes comen cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier falsa enseñanza. Hoy día el creyente está comiendo la porquería que muchas veces presenta por la televisión el mundo. No estoy diciendo que la televisión sea una porquería, no. Hay programas buenos, pero también hay programas. Sin embargo, ¿qué hace el cristiano? Comer y comer, recibir y recibir. ¿Sí o no? Habiendo alimento sano, cosas que edifiquen, muchas veces el pueblo cristiano, ¿qué es lo que prefiere? Lo que le sobra al mundo. Muchas veces el pueblo de Dios termina haciendo alianza con el mundo, y en medio de esa alianza el pueblo de Dios termina consumiendo cosas que el pueblo de Dios sabe que es alimento dañino, que es alimento no saludable, que es alimento que contamina el alma del creyente. ¿Será que Israel no se dio cuenta que ese alimento estaba dañado? ¿Será que Israel no se dio cuenta que ese pan estaba mohoseado? ¿Estaba seco, viejo? Así le pasa a mucho cristiano hoy, desafortunadamente. Vemos nosotros que el mundo nos está metiendo porquería por internet, por lo que sea, por donde sea. El mundo nos está mandando alimento sucio, nos está mandando alimento maligno, nos está mandando alimento satánico. Pero nosotros lo que hacemos es que no discernimos si es conveniente o no, y lo que hacemos es que deme. La astucia del mundo se metió también al corazón y a la vida del creyente, hermano. Por eso el creyente hoy muchas veces está decaído espiritualmente. ¿Por qué? Porque el peso de esa excesividad de comida mala que está comiendo, con la cual se está alimentando su espíritu, hoy día lo tiene amarrado, atado, y por eso no puede levantar cabeza.
¿Por qué? Porque está comiendo el pan de los gabaonitas. Está comiendo la inmundicia de los gabaonitas. Josué, como condición, le puso a los gabaonitas para no expulsarlos de ese territorio. Van a convivir con nosotros y van a ser ahora esclavos nuestros. Nos van a servir. Pero fue al contrario. Aunque sí fueron esclavos de Israel, los gabaonitas, Israel se hizo esclavo espiritual de los gabaonitas. ¿Por qué? Porque al Israel comer esta comida de los gabaonitas, se contaminó, se contagió también del pecado de ellos. Se contagió del pecado de los gabaonitas. Hoy el pueblo cristiano está comiendo pan del mundo. Hoy el pueblo cristiano está confundiendo el verdadero pan que nosotros debemos comer. La Escritura nos dice a nosotros cuál es el verdadero pan: nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el verdadero pan que debe comer la iglesia de Cristo. La palabra de Dios. La palabra del Dios omnipotente es el verdadero pan, es el que alimenta, es el que nos da vida, es el que nos guía, el que nos da luz. Pero se está despreciando hoy la palabra de Dios por correr a comer cualquier cosa, hermano. Se desprecia hoy el pan de vida. Hoy mucho cristiano está despreciando a Jesucristo. Mire, el no orar es despreciar a Cristo. El no prestarle atención a la palabra de Dios, el no leer la Biblia, el no estudiarla, es despreciar a Cristo. Cuando nosotros preferimos la televisión, el internet, amigos, amistades, cuando nosotros preferimos otras cosas por encima de las cosas de Dios, estamos despreciando el pan de vida. Cuando nosotros corremos a hacer lo que el mundo nos dice que vayamos a hacer, estamos despreciando el pan de vida. Porque el pueblo de Dios, teniendo hoy a su lado, conociendo ya el pan de vida, el verdadero pan, ¿por qué el pueblo de Dios está corriendo a comer pan mociado, hermano? A comer pan viejo, alimento viejo. ¿Por qué? A comer el alimento que ofrece el mundo. ¿Por qué? Si Dios ya nos ha mostrado el verdadero pan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 14, los gabaonitas, por medio de su astucia, lograron otra cosa. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, de los gabaonitas, y no consultaron a Jehová. Lo que debían haber hecho ellos antes de entrar en alianza, ¿qué era? Haber ido a la presencia de Dios, haber orado y haberle dicho: Señor, guíanos. ¿Qué hacemos? ¿Nos conviene hacer alianza con ellos? ¿Está bien, Señor? ¿Quiénes son ellos? Israel no sabía quiénes eran los gabaonitas. Sin embargo, cuando llegaron los gabaonitas a proponerles alianza, se dejaron seducir por los ojos, por un pan viejo, por un alimento dañado, y firmaron alianza con los gabaonitas. Y se olvidaron de Dios. No consultaron a Dios. Otra cosa que el mundo con su astucia ha logrado en el pueblo cristiano: que el pueblo cristiano se olvide de Dios. Está logrando que los creyentes se olviden de Dios. Está logrando que los creyentes ya no oren. ¿Por qué? Porque es que es la hora de la telenovela, es la hora de la película, porque es que es la hora de esto, es la hora de aquello. ¿Y la hora de Dios dónde está? ¿La hora de Dios dónde quedó? El momento de encontrarnos con Dios, ¿qué pasó? Pero cuando estemos en problemas, ahí sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Ahí sí nos acordamos de Dios y corremos a reclamarle, ¿cierto? Señor, es que como que tú no me oyes, como que tú... Sordo, si tú no lo escuchas a Él cuando Él te llama. Tú sí lo haces con Dios, pero si Dios lo hace contigo, entonces ahora el malo es Dios. Señor, me diste la espalda, me dejaste solo. Mentiroso, estás lejos de Dios. Estás apartado de Dios. Por eso el mal viene sobre ti. ¿Por qué? Porque no tienes en cuenta a Dios en tu vida. Dios no existe. ¿Qué le reclamas hoy a Dios? ¿Por qué le peleas hoy a Dios si ni a la iglesia has vuelto? Señor, es que mi economía... bueno, tu economía. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde quedó Dios en tu vida? El mundo con su astucia está logrando que mucho cristiano se olvide hoy de su Dios, de aquel Dios que murió en la cruz por sus pecados para darle vida eterna, para darle salvación. Hoy día, en la forma en que el mundo ha seducido a los creyentes, el cristiano vive en pro de tener, en pro de ir, en pro de hacer, en pro de vender, en pro de comprar, en pro de esto y aquello y por aquí y por allá. ¿Y Dios dónde quedó Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Acaso no dices que es el objeto de tu devoción? ¿Acaso no dices que es el tesoro tuyo? ¿Acaso no dices que es tu herencia, tu porción, tu heredad? Oramos y decimos, Señor, tú eres mi herencia. Señor, tú eres mi porción. Señor, tú eres mi heredad. Oh, Señor de la gloria. Y salimos de casa y ni siquiera nos acordamos de postrarnos 5 minuticos y pedirle a Dios que nos guíe. Llegamos a la casa y llegamos de pronto a hacer esto, aquello, ver televisión, internet, lo que sea. A ver cuántos amigos nos han enviado invitaciones, saludos y lo que sea. Pero ignoramos a aquel amigo nuestro que murió en la cruz por nuestros pecados. Ignoramos a aquel amigo que ofrendó su vida para salvarnos. Ignoramos a aquel amigo que verdaderamente demuestra su amistad para con nosotros. Que verdaderamente demuestra su amor para con nosotros. A ese lo ignoramos. Ni lo saludamos. Y si lo usamos en el día, y si lo nombramos en el día, es para usarlo. Como un fetiche, como un amuleto. El mundo, en su astucia gabaonita, ha hecho cosas tremendas con el creyente, hermano. Tanto así, que ha logrado alejarlo de Dios. Ha logrado hacer que el pueblo de Dios se olvide de su Dios. Un pueblo cristiano, un pueblo creyente que hoy vamos y hacemos, compramos, vendemos, pero no tenemos en cuenta a Dios. No le decimos, Señor, está bien que yo haga este negocio, está bien, Señor, que esa persona sea mi pareja, Señor, está bien que ese chico sea mi novio, sea mi novia. Está bien, Señor, que yo haga ese negocio, que yo monte esa empresa, que yo haga esto o aquello. Está bien eso, Señor. ¿Es correcto tener como socio a esa persona? ¿Puedo hacer alianza con él? ¿Me puedo casar con esta persona, Señor? ¿Sí o no? No nos importa. No nos interesa. Metemos la cabeza y no, es que me gusta y punto y ya. Y después, ¿cómo estamos? El mea culpa. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta a Dios. No tenemos en cuenta a Dios. El mundo, con su astucia gabaonita, está logrando que el pueblo de Dios se olvide de Dios. ¿Será que sí? ¿O será invención mía? ¿Cómo está tu oración diaria? ¿Cómo es el estudio de la palabra al día en tu vida? ¿Cuánto llevas sin congregarte en comunión, como dice la Escritura?
El mundo está logrando con el cristiano lo que los gabaonitas lograron con el pueblo de Israel. Que Israel desobedeciera a su Dios y que corriera a hacer alianza con ellos. El Señor le dio una orden a Josué. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a Josué? ¿Cuál fue? No te metas con ellos. No tienes ni ton ni son, arte ni parte con ellos. No vas a hacer alianza con ellos. No vas a dar tus hijos ni tus hijas a ellos. Son pueblo abominable. Son pueblo que practican brujería, hechicería. Son pueblo que practican cosas que yo desprecio. Hoy, al igual que José y que el pueblo de Israel, el pueblo cristiano no le importa desobedecer a Dios, no le importa ir en contra de Dios. Hoy al pueblo cristiano la opinión de Dios ni le va ni le viene. Estamos como Saúl. Saúl, si el Señor Dios Todopoderoso te dijo que hicieras así, 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 ¿por qué hiciste lo contrario? Ay, es que a mí me pareció que era lo mejor. ¿Eres tú más sabio que Dios? ¿Soy yo más sabio que Dios? Ay, no, es que yo pensé. Ahora piensas más que Dios. Eres más inteligente y más sabio que el Espíritu Santo, ¿cierto? Ese fue el problema de Saúl. El grave problema en el cual ha caído la iglesia cristiana. El grave problema en el cual ha caído mucho creyente. Es que nos creemos más sabios que Dios. Somos más inteligentes que Dios. Cuando Saúl no obedeció a Dios y corrió a hacer otras cosas, se estaba colocando al nivel de Nimrod, se estaba colocando al nivel del mismísimo Satanás. Es creerse igual o superior a Dios. Es creer que le podemos hacer frente a Dios y que quedaremos inmunes, que no nos va a pasar nada. El pueblo del Señor cree que hoy se puede plantar delante de Dios y reírse y burlarse de Dios y que no le va a pasar nada. Mentiras de Satanás, porque juicio viene aún sobre la misma iglesia del Señor. El Señor le dijo a Josué: Josué, no vayas a hacer lo que hacen allá afuera. No vayas a hacer también lo que ellos hacen, porque eso es abominación, es rebeldía, es pecado contra mí. No lo vayan a hacer. Hoy día el Señor le sigue diciendo al pueblo cristiano: no te metas con ladrones, no andes con viciosos, no te metas con drogadictos, no te metas con borrachos, no estés haciendo lo que ellos hacen. Pero ¿qué está haciendo el pueblo cristiano? Está corriendo a hacer lo mismo que hace el mundo. El pueblo de Cristo, el pueblo del Señor, los creyentes hoy día, seducidos por el mundo, se están levantando en rebeldía, en desobediencia contra Dios. No olvidemos que por la rebeldía y por la desobediencia, estas naciones cananeas fueron expulsadas de ese territorio. No tuvieron acceso a la tierra prometida. Dios no le dio promesa a ellos. Niños, hombres, mujeres, varones, ancianos, jóvenes, todos fueron expulsados de esa tierra que era la promesa de Dios para Israel, para su pueblo. Hoy, mucho creyente no se ha dado cuenta, pero está en maldición, bajo maldición ante Dios. ¿Por qué? Porque es rebelde delante de Dios, porque está haciendo cosas que no convienen, que no debe estar haciendo. Hoy, mucho creyente no se ha dado cuenta, pero está por fuera de la promesa de vida eterna. ¿Por qué? Porque se ha plantado delante de Dios en rebeldía y está haciendo lo que se le antoja, lo que le parece, desobedeciendo de frente al mismo Dios Todopoderoso.
Todo aquel que se levanta en rebeldía, todo aquel que va en contra de Dios, no podrá entrar a la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está plantado ante Dios, es rival de Dios. Como dice la Escritura, te has convertido en enemigo de la cruz de Cristo. ¿Qué puedes esperar si eres enemigo de Dios? Que Dios te sobe la cabecita y te dé un abrazo y ay, tan lindo mi chinitico. ¿Crees tú que Dios va a hacer eso contigo? ¿Crees tú que Dios va a hacer eso conmigo? ¿Felicitarme por mi pecado, por mi abominación, por mi inmundicia? De ninguna manera. De ninguna manera. Juicio hay sobre todo aquel que vaya en contra de la obediencia a Dios. Otra cosa que logró la astucia gabaonita. Lograron que Israel, el pueblo de Dios, conviviera con todas las prácticas abominables que tenían ellos ante Dios. Dios, y lo leímos en Deuteronomio 18, fue claro con Israel y le dijo, cuidado porque ellos hacen tales y tales y tales y tales y tales cosas. Cuidado porque ellos hacen esto, cuidado, tú no lo hagas. A ti no te permito que hagas eso. Es lo último que leímos en ese texto allí en Deuteronomio. A ti no te he permitido, a ti no se te permite hacer este tipo de cosas. ¿Pero qué terminó haciendo Israel? Corrió a hacer lo que Dios le tenía prohibido que hiciera. ¿Por qué? Porque por su juramento a los gabaonitas no los pudo expulsar de su territorio y antes los puso a vivir con ellos. Y al ponerlos a vivir con ellos, toda la brujería, el espiritismo, ojo, hacer pasar a sus hijos por el fuego, la adivinación, la agorería, la invocación de muertos, todo este tipo de cosas terminó entrando también en la vida de los hogares de Israel. ¿Qué está pasando hoy con el pueblo cristiano? ¿Qué está pasando con los creyentes hoy día? Es tan grande la astucia del mundo. Es tan grande la sabiduría y la inteligencia de ese mundo gabaonita que ha logrado que el pueblo de Dios conviva con el pecado como si nada. Ha logrado que el pueblo de Dios conviva con la borrachera como si nada. Con el adulterio, con la fornicación, con la mentira, como si nada. La astucia gabaonita del mundo ha logrado que el pueblo de Dios hoy conviva con ladrones, homicidas, como si nada. Hoy creyentes van y roban como si nada. Mienten, maldicen, vulgaridades, como si nada. Ay, pero si los demás lo hacen, esos son ellos, que son gabaonitas. Pero a ti Dios no te ha permitido eso. Creyentes que van y se drogan, consumen vicio, consumen droga, alcohol, como si nada. Nos parece hoy lo más normal ver a un creyente borracho. Nos parece hoy lo más normal ver a un creyente diciendo vulgaridades, peleando y haciendo y deshaciendo. Nos parece hoy lo más normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque permitió que Gabaón se metiera en su corazón.
Porque permitió que Gabaón llegara a su hogar. Porque permitió que Gabaón se metiera en su familia. Y hoy por eso le parece lo más normal decir vulgaridades. Le parece lo más natural estar echando piropos. Le parece también de lo más natural estar coqueteando por aquí y por allá. Le parece lo más normal vestirse como se viste y hacer como hace. ¿Por qué? Porque Gabaón se le metió a su casa. Porque Gabaón se le metió a su corazón. Y hoy parece la cosa más natural, la cosa más normal. ¿Ah? Hoy parece lo más normal, lo más natural, y no es así, hermano. Programas de televisión, películas de un alto contenido sexual. Eso es lo más natural. Películas con un alto contenido de vulgaridades. No, eso es maldición para nuestra casa. Eso es maldición a nuestro hogar. Fue tanta la contaminación que logró Gabaón dentro del pueblo de Israel, que Israel terminó también haciendo pasar a sus hijos por el fuego, sacrificándolos a Moloch. Hay un texto en Ezequiel tremendo, hermano, tremendo, y ese texto cuando lo leí, no recuerdo bien, por ahí en Ezequiel 23, 24, creo que 22 o 23, algo así es. No recuerdo bien ese texto. Pero dice el Señor: venían de sacrificar a sus hijos, venían de hacer pasar a sus hijos por el fuego y entraban a mi templo. Venían de sacrificar a sus hijos, venían de dedicarlo a los demonios, a la idolatría. Venían de sacrificar a sus hijos, de hacerlos pasar por la candela, literalmente quemarlos, incinerarlos. Y entraban al templo, a la casa de Dios, chéveres, como si nada. Como si Dios no viera. Como si Dios no entendiera. Como si Dios fuera sordo, mudo, ciego. ¿Qué le pasa al pueblo de Cristo hoy? ¿Qué le está pasando al pueblo del Señor hoy día? Corremos, hacemos y deshacemos con los gabaonitas, hacemos las mismas prácticas de los gabaonitas, y cuando venimos a la presencia de Dios creemos que levantamos las manos y ya, con eso estamos bien ante Dios. Mentira de Satanás. Tienes que postrarte, tienes que llorarle a Dios para que perdone tu pecado. No son pañitos de agua para limpiar la grasa. No, no. Si estás haciendo lo de Gabaón allí en el mundo, no puedes venir a la presencia de Dios aparentando que nada ha pasado. Tienes que llorar, tienes que humillarte, tienes que postrarte y pedirle perdón al Dios Todopoderoso y apartarte de tu pecado, apartarte de ese veneno que está consumiendo tu espíritu, tu alma, y no te has dado cuenta, te estás condenando. Ese pasaje cuando lo leí, incluso creo que la semana pasada fue que lo leí. Venían de sacrificar a sus hijos, de hacerlos pasar por la candela, literalmente, de achicharrarlos. Y después iban a la presencia de Dios. Chévere. No levantes los brazos delante de Dios si vienes en pecado.
arrodíllate, póstrate, humíllate. Él es 3 veces santo y no tiene comunión con el pecado. No puedes ir a la presencia de Dios aparentando como si nada hubiera pasado, como si no hubieras hecho nada. Tal vez vienes de parrandear, vienes de tomar trago, vienes de hacer y deshacer, como si nada. Tal vez vienes de insultar a alguien, tal vez vienes de pelear con tu pareja, tal vez vienes de maldecir a tus hijos y vienes a la presencia de Dios y Dios no ve. Dios no ve. Es tan astuto el mundo hoy que el gabaonismo se metió a la iglesia. Es tan astuto el mundo que el gabaonismo se metió al corazón del creyente, hermano. Y es así como decimos nosotros. Esta sí es la cereza para el postre, es que dicen por ahí, ¿cierto? Esta sí la sacó del estadio, Josué capítulo 10. Resulta que las otras naciones cananeas se enteran que Gabaón ha logrado hacer pacto con Israel. Entonces ahora las otras naciones cananeas dijeron, uy no, ahora Israel es más poderoso porque ahora los gabaonitas, que son una ciudad grande, son un pueblo grande y fuerte, ahora se aliaron con Israel y ahora van a venir contra nosotros. Entonces, ¿qué nos toca? Unámonos nosotros todos y vamos a atacar a Gabaón y vamos a destruirlos, vamos a matarlos, vamos a arrasar con ellos antes de que vengan juntamente con los israelitas y nos arrasen a nosotros. Se unieron varias naciones, varios reyes cananeos y fueron a atacar a Gabaón. ¿Saben quién corrió a defender a Gabaón? El pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios tuvo que salir con sus hombres de guerra a defender a Gabaón, porque Gabaón e Israel habían hecho pacto de amistad, habían hecho alianza. Es tanta la astucia del mundo gabaonita que ha logrado, Dios santo, ha logrado que incluso la misma iglesia del Señor defienda hoy el pecado. Ha logrado con su astucia que el mismo pueblo de Dios termine hoy respaldando la inmoralidad sexual. Pastores defendiendo la inmoralidad sexual. Creyentes defendiendo el pecado. Su tal iglesia emergente, su tal iglesia de avanzada, su tal iglesia progresista hoy día, mentiras de Satanás. Gabaón entró en el corazón del creyente y con su astucia ha logrado que aún el pueblo de Dios termine defendiendo la maldad de los hombres. Que el pueblo de Dios termine dándole la razón a Gabaón y termine corriendo a morir con ellos. ¿Qué hace el pueblo del Señor muriendo por el mundo? No morimos por Cristo, pero sí corremos a morir por el mundo. No defendemos nuestra fe cristiana, pero sí corremos a defender al mundo gabaonita. ¿Qué hace el pueblo cristiano? Defendiendo el pecado. ¿Qué hace el pueblo cristiano? Defendiendo la abominación del mundo, abominación que Dios desprecia. ¿Cómo les parece esa?
Israel defendiendo a aquellos a los cuales el Señor dijo, destrúyanlos. El Señor nos ha mandado a destruir el pecado. El Señor nos ha mandado a sacar el pecado de nuestras vidas. Pero mucho cristiano hoy defiende el pecado. Mucho cristiano hoy lo que está haciendo es morir por defender a los gabaonitas. Mis amados hermanos, nos falta discernimiento ante Dios para entenderlo a Él, para comprender lo bueno y lo malo de lo que Él tiene para nosotros, que no es nada malo, todo es bueno. Solamente que a veces nos parece malo porque va en contra de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Grave, hermano. Grave esto. Nos falta discernimiento para poder entender, comprender, descubrir las artimañas de los gabaonitas. Nos falta discernimiento para poder comprender cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Nos falta discernimiento para no entrar en alianzas con el mundo gabaonita, hermano. Es algo que necesitamos pedirle a Dios, que nos dé discernimiento para que nosotros no terminemos defendiendo el mismo pecado que Dios nos ha mandado destruir. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. ¿La respuesta está en quién? En Cristo. En Cristo. El pueblo cristiano necesita volver a Cristo urgentemente. El pueblo cristiano necesita dejar su adoración, su amor por las riquezas, por los bienes materiales. El pueblo cristiano necesita hoy cambiar el objeto de su adoración y volver a Cristo. El pueblo cristiano necesita una vez más volver a atesorar riquezas celestiales, allí donde está el Dios de gloria, porque nuestro Dios no es terrenal, nuestro Dios es celestial, es espiritual. Hay muchos dioses, comillas, de carne y hueso, pero esos no son dioses. Nuestro Dios es espíritu. El pueblo de Cristo necesita volver a Cristo, hermano. El único que puede romper esas maldiciones gabaonitas es ¿quién? Jesucristo. El único que lo entregó todo, lo dio todo por nosotros, se hizo maldición a sí mismo por nosotros para liberarnos, para librarnos de toda maldición, es Jesucristo. Y Él es el único que nos puede rescatar y nos puede sacar de toda maldición. Jesucristo, hermano. Pero hay que escucharle a Él. Hay que oír su voz. Necesitamos prestarle atención a Jesucristo, no al mundo gabaonita. En Cristo está la solución. Él es nuestro abogado ante el Padre. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro proveedor. Él es el Cordero Santo. Él es el pan de vida. Él es el agua que calma la sed y nos lleva a vida eterna. Él lo debe ser todo en nosotros. Porque nuestra porción, nuestra heredad, nuestra herencia es Él. Preciosa la heredad que nos ha tocado. Jesucristo. El mundo puede tener a Gabaón en su corazón, pero de ahí no pasará. Nosotros no tenemos permitido tener a Gabaón en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios no nos ha permitido a nosotros eso. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, tener a Cristo en nuestra vida, tener a Cristo en nuestro hogar. Necesitamos volver a Cristo, hermano. La iglesia necesita volver a Cristo, porque la iglesia hoy está muy invadida por la astucia gabaonita, hermano. Gloria al Señor Dios Todopoderoso.
Busquemos la presencia de Cristo y llevemos a Cristo a nuestro hogar. He aquí, yo estoy ¿a dónde? A la puerta. He aquí, Cristo está a la puerta de nuestro corazón, a la puerta de nuestro hogar, para que nosotros abramos y le digamos: Señor, sigue, ven, cena con nosotros, cena con nosotros. Que todo pacto gabaonita, toda alianza gabaonita salga de nuestras vidas, pero que entre Cristo, amén. Porque en Cristo somos más que vencedores, porque en Cristo Jesús siempre somos triunfadores, porque en Cristo Jesús se rompe toda atadura, en Cristo Jesús se rompe toda maldición, en Cristo Jesús somos libres. Y si el Hijo del Dios Todopoderoso nos hace libres, entonces seremos verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y Él ya lo hizo en la cruz por nosotros. Él ya lo hizo en la cruz por nosotros. Gloria a Dios Todopoderoso. Él ya lo hizo en la cruz por nosotros. Somos libres en Cristo Jesús, pero tenemos que ir a la cruz de Cristo. Mientras no vayamos a la cruz de Cristo, seguiremos atados, seguiremos en cadenas de nuestros vicios, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestro pecado, de nuestra propia abominación. Tú que nos estás viendo por esta transmisión, que te has conectado a este programa de la palabra de Dios, si no has entregado tu vida a Cristo, te invitamos a que lo hagas. Que Cristo entre en tu corazón, nómbralo a Él como tu Señor y tu Salvador. Que Cristo con su sangre bendita te limpie todos tus pecados. Que el Santo Espíritu del Dios de gloria entre en tu vida y te selle, te marque como hijo del Altísimo. Que el día del juicio tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y con la ayuda del Espíritu Santo de hoy en adelante comiences a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Que renuncies a tus debilidades, a tu pecado y siempre adelante triunfantes en Cristo Jesús. Amén. Ora, lee la Biblia. Y cerca de tu casa, si hay una congregación cristiana donde predique el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y basta, ve, congrégate, habla con el pastor, con los líderes a que te discipulen. Saludamos a todos en el amor de Cristo Jesús y muchas bendiciones. Gloria a Dios.